En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, Secretaría. Señor presidente, han llegado las siguientes comunicaciones. Una excusa del jefe de gabinete de la directora de presupuesto por las razones que indica. Está invitada a la sesión de hoy día y se excusa. Solicita a la comisión una nueva fecha para realizar su presentación. Comunicaciones de la ministra de Minería, mediante la cual responde un oficio de esta comisión, el cual solicitaba entregar mayor información respecto a las pertenencias de Soquimich anteriores al año 1980. Asimismo, del fiscal nacional, señor Ángel Valencia, con el cual responde oficio a esta comisión respecto a información sobre el estado judicial de las causas contra Soquimich o sus filiales. Del presidente de Acera, del director ejecutivo de Acesol y del director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores, mediante la cual manifiestan su preocupación y oposición respecto a la propuesta del Ministerio de Energía relativa a reducir los ingresos de la generación distribuida para el aumento del subsidio eléctrico. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, al señor ministro de Energía, don Diego Pardo. El ministro Marcel nos ha comunicado que, dado que debe ir a la sesión de Trabajo y Previsión Social por pensiones, él va a iniciar la conversación y después quedará el coordinador tributario de Hacienda también para permanecer. Al respecto, decirles que hace 30 días atrás exactamente el gobierno anunció que va a incrementar la cobertura del subsidio de las cuentas de electricidad a partir de un proyecto de ley que la mesa técnica hasta el día de hoy tenía un tiempo para poder prediseñar y que el gobierno se comprometió a ingresar antes del 15 de agosto al Congreso Nacional para permitir subir el subsidio a cerca de 4,5 millones de hogares, cuyo primer proceso de postulación solo representó un 30% del universo que el Ejecutivo busca en su anuncio el 1 de julio cubrir. En las exposiciones en la mesa técnica, el coordinador tributario ha expresado, y ha sido consenso, que el IVA neto debiese ir íntegramente a ese subsidio. Lo que no ha habido consenso es en qué se entiende por el IVA neto, que desde la voz de los que han expuesto como expertos, estaría considerando solo un tercio de lo que se estima que podría ser ese valor. Por ejemplo, estoy colocando un elemento de juicio que hay que establecer. Otra fuente de recursos se ha planteado por el Ejecutivo, que es el impuesto verde, que tiene una situación opinable en la conversación legislativa aún, y otra respecto al aumento del cargo de servicio de clientes industriales grandes, tema del cual no hemos tenido noticias y no sabemos si esta idea la persevera o no el Ejecutivo, dadas las quejas que han habido, obviamente, de distintos sectores afectados. En resumen, estamos a 31 de julio y por eso el sentido de esta conversación y reunión, saber cuál es el escenario que tenemos a menos de 2 semanas de que se ingrese el proyecto de ley, con una ambiciosa cobertura que busca y con fuentes de financiamiento que algunas hay que precisarlas de mejor manera, como el IVA, y otras que tienen algunos grados mayores de incertidumbre. Se le ofrece la palabra al ministro Mario Marcel, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a las senadoras y senadores integrantes de esta comisión. Eh, Como usted bien señalaba, presidente, hace cerca de un mes que el Ejecutivo anunció los elementos fundamentales de lo que estaba previendo como un conjunto de medidas para aumentar la cobertura del subsidio eléctrico y con eso responder a lo que se definió en la misma ley cierto, que estableció la normalización de las tarifas eléctricas, que era cierto, buscar nuevas fuentes de financiamiento para expandir la cobertura de dichos subsidios. Eso, como sabemos, quedó en el artículo 8º de esa ley, si mal no recuerdo. Y en la propuesta en la cual trabajó o a la cual se refirió, nos referimos como ejecutivo en aquella oportunidad, había básicamente tres fuentes de financiamiento, una de las cuales era financiamiento fiscal proveniente de la mayor recaudación resultante del propio aumento de las tarifas eléctricas.
En el trabajo de la mesa que estableció la ley, ¿cierto? Se explicó el detalle de esa estimación, donde fundamentalmente lo que se hace es estimar cuánto aumentaría la recaudación total tributaria como producto del aumento de las tarifas. Ese aumento de la recaudación total no tiene una relación uno a uno con con el IVA que se recauda por el aumento de tarifa, por el hecho de que los presupuestos, ¿cierto?, de los hogares no son ilimitados, ¿ah? Y por lo tanto, cuando hay un componente del presupuesto familiar que aumenta de precio, tiene que haber algún otro ajuste, algún otro componente de la misma canasta que se ajusta a la baja. Eso es lo que normalmente los economistas llamamos elasticidad, ¿cierto? De la recaudación. Y por lo tanto, ¿cierto? Lo que se ha explicado es que los ingresos adicionales, el aumento de los ingresos fiscales totales o por concepto de IVA, producto de el aumento de las tarifas, el efecto, el incremento neto, ¿cierto? Sería del orden de entre 65.000 y 95.000 millones de pesos em, hasta el año 2027, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que es la evolución del incremento de las tarifas y las políticas de apoyo a los hogares. El año 2024 hay también algún recurso adicional, pero es solo por la fracción del año en el cual estaría vigente ese aumento de las tarifas. Ahora, esto, ¿cierto? Es importante verlo en el contexto porque acá, ¿cierto? Sabemos que hay una situación fiscal que es estrecha. De hecho, ahora vengo de presentar el informe de finanzas públicas para este año, donde se ve que la operación renta de este año estuvo por debajo de lo presupuestado. En parte eso se está compensando con otros ingresos, pero el año no se ve más holgado de lo que se veía antes, como tampoco se ve en los años próximos. Excepto que, por otro lado, este mismo Senado, ¿cierto?, en la votación de ayer, aprobó en general el proyecto de cumplimiento tributario, con el compromiso recogido en el protocolo que se suscribió con los integrantes de la Comisión de Hacienda de despachar ese proyecto a fines de septiembre de este Senado. Ahora, como se explicó ahí, como queda recogido también en ese protocolo, esos mayores ingresos fiscales básicamente van a ir a financiar el aumento de la pensión garantizada universal, otros costos asociados a la reforma previsional, la mayor inversión en seguridad ciudadana y también en lo que es prevención ligado a los temas de seguridad ciudadana, así como está recogido en ese protocolo. Entonces es importante lograr que lo que aquí se comprometa como recursos fiscales, en primer lugar, no desequilibre, ¿cierto?, lo que es la trayectoria de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo que no rivalice tampoco, ¿cierto?, con esos otros compromisos de gasto, ni para, ¿cierto?, dedicar recaudación proveniente de este aumento de las tarifas a otras cosas, ni para que, ¿cierto?, de esas otras fuentes de ingresos deba financiarse el esfuerzo fiscal que está comprometido para este aumento de los subsidios eléctricos. Entonces, ese es el equilibrio que estamos tratando de mantener. Y llamo la atención sobre el hecho de que hasta el momento, ¿cierto?, este es el componente de esta propuesta que se ha sostenido con mayor estabilidad. Acá no hay lobbies que vengan ¿cierto?, a reclamar porque tienen que contribuir de alguna manera a este esfuerzo, pero sí tratamos de actuar con la mayor seriedad y responsabilidad, ¿cierto?, en el compromiso de estos recursos. Eso es lo que podría decir, presidente. Por supuesto, esto es una parte y uno no la va a entender si es que no ve el conjunto. Y en el conjunto, como se va a ver en la exposición del ministro Pardo, ha habido algunos desarrollos respecto a lo que fue la propuesta que se hizo hace un mes,
y que en parte también ayudan a responder a inquietudes que se han manifestado de consumidores que no son hogares, sino que son particularmente pymes. Ellos han estado haciendo una serie de planteamientos. Parte de eso se podría recoger con lo que se ha estado trabajando. Otra parte que tiene que ver más bien con inversiones en energías limpias y en autogeneración. Eso forma parte también de una temática que ha estado evaluando el Ministerio de Energía y que probablemente también se puede comentar en el curso de esta sesión. Muy bien, antes de Eso abrir la sería, palabra presidente. para preguntas breves al ministro de Hacienda, entiendo entonces que los tres pilares recaudatorios se mantienen, de acuerdo a lo señalado por el ministro, y tenemos una conversación o debate pendiente sobre el monto del IVA neto, que tampoco, que habrá que profundizarlo porque tiene cuantías distintas. Senadora Benberger, por favor. Sí, gracias, presidente. Muy breve y pedir previamente la excusa, ¿no es cierto? No es un tema fácil el de las haciendas que todos manejemos de la mejor manera. Pero yo comparto con el presidente, por su intermedio, presidente, al ministro, que es fundamental tener claridad en el IVA, en cuánto significaría el aporte de este IVA neto a este eventual nuevo subsidio para tratar de llegar a los 4,7 millones, porque dependiendo de cuánto sería ese monto, que es lo que aportaría a los 320 millones de dólares, si mal no me acuerdo, que era lo que había que recaudar para llegar por ahí, para llegar a otorgar el subsidio del 40% por los años hasta el 27, ¿sí? Entonces, hay cifras muy distintas, porque yo ahora lo que entiendo es que usted nos dice que el IVA neto, ¿no es cierto?, es todo lo que más se recaude por el IVA producto del alza de las cuentas de la luz, menos, me imagino, los créditos que tienen las distintas empresas, y menos, y ahí yo creo que es el tema más difícil de entender, menos el menor consumo que las familias hagan el producto porque les sube la cuenta de luz, van a dejar de consumir otras cosas y esas otras cosas pagaban IVA y eso. Pero ¿cómo se hace ese cálculo realmente? ¿Cómo usted, como ministro de Hacienda, sabe cuánto deja de consumir la gente? ¿O simplemente por el menor recaudación de IVA? No. Pero ¿cómo nosotros podemos decir ya, de los 320 millones de dólares de fracción que hay que recolectar? Usted decía entre 65 a 95 mil millones de pesos en todo el periodo. Hay 30 mil millones de diferencia. ¿Cómo determinar la real cifra? Eso a mí me queda poco claro. O soy ignorante. Sí. Senador Provenzo, senadora... No. Mi- Ministro, por favor. Presidente, justamente por eso es importante que esté nuestro coordinador tributario. Como decía, es cierto, uno usa en esto estimaciones de elasticidad, es decir, cuánto responde el consumo a un cambio de precio. Entonces uno puede calcular eso para el consumo de energía y para el consumo de otros productos, pero él lo puede explicar en mejor detalle que yo, así como la distribución o la trayectoria en el tiempo, que a su vez tiene que ver con la propia mecánica del IVA, ¿no? Que cierto tiene débitos y créditos, que es lo que determina la recaudación del IVA, lo que paga efectivamente el contribuyente, ¿no? Pero, digamos, Nicolás Gómez, nuestro coordinador tributario, puede explicar eso en detalle, ya sea antes o después de la presentación del ministro, ¿no? Bien. Muchas gracias, ministro Marcel, por su presencia y seguimos en línea. Que dé un paso al frente, don Nicolás Gómez, por favor, porque entre. Senadora Benberger. Sí, presidente, que me gustaría que profundizara más en el tema porque creo que es súper importante que determinemos eso y ese monto para saber cómo seguimos con los otros dos pilares. Porque también uno podría llegar a decir, eh, insisto, dentro de mi ignorancia en esta materia, que la familia dejaría de consumir a lo mejor el mismo monto que le alzan la luz. Entonces no habría mayor recaudación y llegaríamos finalmente a cero, po. Entonces, eso es lo que yo no entiendo.
Si Sí. se propone esto, no creo que sea eso porque no se habría propuesto como pilar. Como prefiera, ministro Pardo, si usted parte y se ahonda el punto o lo aclara antes, usted prefiera. Sí, yo, a ver, quizás después podemos ordenar un Ahondar. poco la discusión con la presentación que teníamos acompañada. Yo quería... O si gusta, la presenta. sí, Y déjeme de como ahí decir un par entramos. de cosas porque también creo que es importante que aportemos en este momento ante la pregunta mayores antecedentes. Pero un par de cosas. La primera, el día de hoy nosotros vamos a hacer entrega como ejecutivo, vamos a enviarle a los participantes de la mesa de trabajo lo que es de alguna manera la redacción que nos corresponde a nosotros como Secretaría Ejecutiva de la mesa de trabajo y los antecedentes que podemos haber, digamos, que hemos desarrollado en estas intensas sesiones que hemos tenido durante estas semanas en la mesa, en la mesa de trabajo. Sin perjuicio de ello, también hay otras propuestas que no vienen del Ejecutivo, digamos, se han propuesto otros pilares de recaudación donde, bueno, las personas que lo han propuesto tienen que los parlamentarios en particular que lo han propuesto, tienen que evaluar si entrega mayores antecedentes o lo dejan solamente, digamos, en el nivel de generalidad con que se ha propuesto hasta ahora. De tal manera que, si bien no es, digamos, no, es difícil que ese informe se cierre hoy, sí tenemos la expectativa de cerrarlo esta semana, ¿no? Y, por cierto, de presentar el proyecto de ley en el plazo en el plazo que se comprometió. En particular, solo recapitular que yo siempre trato de recordar que lo importante son los acuerdos o los principios de acuerdos en los que hemos ido convergiendo. Y efectivamente, lo que planteó el Ejecutivo en su minuto, cuando se propone digamos, esta expansión del subsidio, es que la expansión del subsidio a 4,7 millones de hogares tenía que, por cierto, cumplir con los principios de responsabilidad fiscal, porque, digamos, como todas las políticas que hacemos, es importante que así sean, especialmente políticas como esta, que como siempre nos recuerda el ministro Parcel, en otras latitudes y en otros países del mundo han significado desajustes fiscales que después terminan perjudicando finalmente a las personas, digamos, con ciclo inflacionario o con desaceleración económica, con subinversión. Y el segundo principio es la autocontención. ¿Sí? La autocontención, la idea de que todos los recursos con los cuales se financia la expansión del sistema eléctrico salgan del mismo sistema eléctrico. Y la razón de eso tiene que ver con que esa es la única manera de asegurar que el resto de las preferencias ciudadanas que se manifiestan, por cierto, en el programa gobierno, pero también en la ley de presupuesto que se hace año a año, esas prioridades de gastos que en particular y que se reflejan, por cierto, también en todos los estudios de opinión que dicen que la seguridad es muy importante, la seguridad pública, invertir en seguridad pública es muy importante, mejorar las pensiones es muy importante, recuperar los rezagos en educación es muy importante. Esas prioridades sociales se mantengan, digamos, porque de otro modo es desvestir un santo, o sea, vestir un santo desvistiendo otro. Ese principio de autocontención en los recursos, en el caso del pilar de mayor recaudación de IVA, se manifiesta en esta idea de que el IVA neto se aporte digamos, a la expansión del subsidio. Porque si fuera el IVA bruto, eso significaría que estamos destinando recursos que están ya contabilizados en, digamos, nuestras leyes generales de presupuestos para un destino distinto y por lo tanto generan digamos, un problema del cual nos tenemos que hacer cargo igual después, digamos, es como hacerse trampa en el solitario, una metáfora que se usa con frecuencia en estos días. Por eso es la idea de IVA neto, que lo que significa es toda la recaudación fiscal digamos, por el aumento en la tarifa, que eso es un número muy fácil de calcular porque tiene muy pocos supuestos, digamos. Y para ir del IVA bruto al IVA neto, uno tiene que tomar ciertos supuestos. Nosotros hemos presentado en qué se basan los nuestros, que esencialmente cómo construir este efecto de sustitución en consumo. Hay ciertas familias donde este efecto de sustitución va a ser prácticamente completo,
especialmente en familias de menor ingreso, y otros donde va a ser, digamos, menor a 1. Y esa es, digamos, y esa estimación es donde está, digamos, el, el grueso del enfoque metodológico que nosotros hemos propuesto. Em, si puede el coordinador tributario del ministerio expandir un poco en esto, pero sin perjuicio de ello, esto va a venir con mayor detalle en el informe que estamos preparando de la mesa técnica y, por cierto, en el informe financiero que acompañará el proyecto de ley también, digamos, esto viene expuesto con mayor detalle y el objetivo político que nos pusimos en la mesa de trabajo, que yo creo que al menos en esto sí ha sido exitoso, es concordar un acuerdo en principio de que esto es lo que queremos hacer. El IVA bruto es, que era el número fácil de determinar, es lo que es, y en eso no ha habido grandes diferencias metodológicas, y que en el IVA neto nosotros hemos transparentado nuestras propuestas y hay un abanico limitado de otras propuestas que se discutirán también durante la discusión política que ya corresponde más bien al trabajo de comisiones parlamentarias. No sé, Nicolás, si... Sí, para ahondar en lo que ya expusieron el ministro Marcel y Pardo, por su intermedio, presidente, comentarle a la senadora Ebensberger que efectivamente lo que nosotros hacemos es estimar con los mejores datos que tenemos a disposición cuál va a ser este efecto de por cada peso que yo o que una familia eleva su pago en las tarifas eléctricas, cuánto se deja de gastar en otros bienes. Tomar en cuenta además que este incremento de tarifa es permanente, ¿cierto? Entonces hay un efecto que es permanente. Entonces ahí nosotros tomamos primero un parámetro que en economía se llama propensión al consumo, que justamente mide este efecto. Por cada peso que yo gano o pierdo, en este caso por cada peso menos que yo tengo disponible, cuánto menos gasto. Hay afortunadamente una estimación disponible del Banco Central del año 2020 que para el caso de Chile estima una propensión promedio de 0,84. ¿No? Promedio. Efectivamente, como decía el ministro Pardo, las familias de menores ingresos tienen una propensión mayor, las de mayores ingresos una proporción menor, promedio 0,84. Entonces, por cada peso que se gasta en mayor tarifa, se gastan 0,84 pesos menos en promedio en otros bienes. Pero hay que tomar en cuenta también que no todo el gasto en otros bienes está grabado con IVA, ¿cierto? Hay algunos gastos importantes que están exentos. Por ejemplo, gasto en arriendo, gasto en servicios de transporte, gasto en salud, en educación, entre otros. Entonces, luego de cada peso que una familia gasta en otros bienes, en promedio un 78% está grabado con IVA y un 22% está exento. Obviamente, de lo exento que se deja de gastar, no hay menor recaudación. Entonces, básicamente el cálculo es, si uno multiplica la propensión al consumo de 0,84 por la fracción de la canasta que está grabada con IVA, es 0,78. Si uno multiplica eso, da algo alrededor de 0,65. Eso quiere decir que por cada peso más de tarifa que genera un mayor IVA, hay 0,65 pesos de menor gasto en otros lados que genera menor IVA. Entonces, por eso el IVA neto es del orden de un tercio del IVA bruto. Ese es como el grosso modo, las estimaciones que hemos usado, como digo, son en base a la mejor información disponible que tenemos hasta el momento, en base a estimaciones que no son propias, sino que son de terceros que creo que tienen bastante legitimidad en la discusión. Y por supuesto, tal como planteaba el ministro Pardo, esto va a quedar reflejado, esta metodología, en el informe de la mesa técnica y luego con todo el detalle posible en el informe financiero. Pero así es como se construye. Muy bien. Y yo quisiera abrir el diálogo, la presentación, preguntándole derechamente al Ejecutivo, al ministro Pardo, al coordinador, ¿cómo vamos a hacer esto para que, si la meta anunciada por el Ejecutivo es de 4,7 millones de hogares, porque así se dijo hace 30 días atrás, queremos llegar a 4,7 millones de hogares? Con la primera postulación se está en
1,5, más o menos, 1,6, ya. Se anuncia una nueva postulación, pero para ejecutarse en el primer semestre del 2025. Esa última postulación que ustedes anunciaron no es para este periodo, no es para este año. Este mes de agosto va a ser el mes más duro. El inicio de la dureza empieza en agosto porque lo que hasta ahora los clientes están recibiendo son los ajustes del VAT. Ahora en la cuenta de agosto viene generación y para adelante. Y en octubre el segundo golpe en generación y en enero el tercero. Entonces, yo quisiera que en esto lo miráramos en una globalidad porque tenemos que hacernos cargo de las cosas como son y de los compromisos anunciados por el Ejecutivo. Entonces, si tuvimos un proceso imperfecto de postulaciones por diversas razones, que entre la clave única, que entre el Internet, la ruralidad, la premura, etcétera, 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 y hay voluntad de que eso se complete y se mejore, no puede ser a costa de pasar de largo el año 2024, a mi juicio. No puede ser una cosa olímpica de pasar de una vez al año 2025, porque ya damos por clausurado que 2/3 del 40% vulnerable no tienen nada en el 2024, así como están las cosas. Y por otro lado, esta conversación sobre el IVA neto tiene que destrabarse, porque este es un ladrillo que muchos de nosotros no nos podemos tragar, de que nos digan que el IVA neto es 1/3 del IVA neto. Bruto, 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque hay unos ciertos guarismos, porque hay una cierta metodología que no ha sido suficiente validada acá, porque si tuviéramos una maximización del IVA neto, es probable que las otras dos fuentes variables, impuesto verde y los cargos a los grandes clientes, minimicen su rango de presencia en un proyecto de ley y por lo tanto facilitaría las cosas si es que gran parte del caudal recaudatorio viniese del IVA neto. Ahí yo quiero dejar sentada una pregunta y un comentario porque me parece delicado el punto que nos encontramos a 2 semanas del tener el proyecto de ley. Senadora Proboste, hagamos una ronda de preguntas y después se hace cargo el Ejecutivo. Bueno, Bienvenida, muchas gracias. senadora Proboste, Muchas proveniente de gracias. los Emiratos Árabes directo a Chile. Muchas gracias. Una gira muy intensa con el presidente, eh, muy positiva, pero también el tema de energía. Pero yo quisiera, presidente, mire, junto con manifestar nuestra preocupación respecto de el número de personas que hoy día pueden postular el subsidio, de lo lejos que estamos, y más bien escuchar qué es lo que el Ejecutivo ha pensado. En la sesión pasada le preguntamos derechamente si es que había alguna posibilidad de adelantar el pago para las personas que ya postularon, a estos 1,6 billones de personas que postularon al subsidio eléctrico. De manera de que esto no fuera en octubre, sino que se pudiese adelantar a septiembre, si es que pudiéramos tener una respuesta de eso. Segundo, presidente, porque yo creo que también hay otros elementos que nosotros tenemos que ir no solo mirando, sino que ojalá actuando más rápido, escuchando también como escuchando a las pymes, porque lo que va a golpear muchísimo es también a las empresas de menor tamaño. Y yo quisiera preguntarle al ministro cómo vamos a acelerar la posibilidad en que las pymes, como lo ha planteado Conadecus, puedan ser clientes libres. ¿Cómo le ha ido? Yo sé que el ministro ha estado en una ronda de conversaciones con la Fiscalía Nacional Económica y otros organismos, pero creo que esto es bien importante de hacerlo realidad con celeridad para que las pymes puedan ser clientes libres y por esa vía también tener mejores tarifas. Y por último, presidente, ¿cómo han estado las conversaciones al interior del Ejecutivo? Porque tampoco sacamos mucho con ponernos en la lógica de decir, mire, ustedes comprometieron 4,3 millones de subsidios si vamos a mantener las mismas barreras de entrada. Es decir, plataforma, sitio web, clave única, correo electrónico, que no tengan deuda, porque si no esa va a ser una cifra bien de fantasía, porque las condiciones que nosotros vimos en la primera etapa es que son tan difíciles de poder superar, en que finalmente terminan siendo un desincentivo al apoyo que se busca entregar a través del subsidio para el presupuesto de la familia. Entonces, esas 4 preguntas, presidente. Muy bien. Ministro coordinador. Sí, señor presidente, por su intermedio.
Bueno, respecto de los tres pilares, creo que es importante que si podemos ver la presentación y ahondar, digamos, en cada uno de ellos digamos, con detalle. Eh, Respecto de los tiempos de las nuevas postulaciones, bueno, tan pronto como tengamos los nuevos recursos, nosotros podemos seguir, digamos, adecuando el proceso administrativo. Yo creo que en eso parte de la ventaja del aprendizaje que hemos tenido en la implementación del proyecto, o sea, de la ley de estabilización, es que precisamente todo ese trabajo reglamentario, que se hizo muy rápido, fue razonablemente efectivo y, digamos, y las adaptaciones que sean necesarias en plazos y fechas dependen de la viabilización de estos nuevos ingresos. Y, por cierto, a ver, este 1.600.000 de postulaciones que fueron recibidas, yo creo que es, o sea, cada uno puede tener sus juicios, digamos, sobre al respecto, pero hay dos hechos que yo creo que es importante destacar. Em, lo primero es que son todas las que se pueden financiar con los recursos de la ley de estabilización. O sea, completamos el financiamiento viabilizado en la ley. Y entonces, desde el punto de vista de la implementación de la ley de estabilización, hicimos precisamente lo que correspondía hacer en atención a los recursos que están en esa ley. Y yo creo que estamos todos de acuerdo también en que eso es insuficiente. Y como quedó claro, digamos, en la propia ley, en sus artículos transitorios, la idea es buscar nuevos mecanismos de financiamiento que lo viabilicen. Ahora, digamos, el proceso que se hizo permitió completar el financiamiento que teníamos disponible y generar una serie de aprendizajes institucionales que van a quedar eh, para más adelante. Sin perjuicio de ello, también es importante entender que los otros pilares de recaudación tienen, por cierto, digamos, representan estos principios de responsabilidad fiscal y autocontención, pero también una demanda política transversal en cuanto a que se entendió que el sector de generación en distintos segmentos, especialmente aquellos donde había mayor capacidad de contribuir con este esfuerzo, lo hicieran. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Eh, Generar esas condiciones. Nuestra propuesta de sobretasa de impuesto a las emisiones busca precisamente diseñarse de tal manera de que quien pague finalmente esa cuenta no sean los clientes, sino que, digamos, sea un esfuerzo que venga de las empresas generadoras dueñas de esos activos de generación. Eso es, digamos, el diseño que estamos tratando de hacer. En el caso del segundo, la idea es que ese esfuerzo venga también, digamos, de un segmento de la generación eléctrica donde estimamos que hay hoy en día ingresos que exceden el costo de desarrollo digamos, de esos proyectos y por lo tanto permiten contribuir al financiamiento de la expansión de esta política. Em, Respecto de la pregunta que me formula la senadora Proboste, por su intermedio, señor presidente, yo la última sesión les pedí, digamos, que me dieran una semana para poder evaluar nuestros procesos internos, ver en cuánto podíamos reducir los plazos y efectivamente lo que les puedo decir hoy es que nuestro compromiso es durante agosto entregar los resultados de tal manera que en la cuenta de septiembre ya se refleje el beneficio. Ya, esa es una noticia. ¿Sí? Así que Agosto. durante agosto entregar los resultados para que la parte final del trabajo administrativo, de comunicación de las nóminas de beneficiario y todas esas cosas, alcance a llegar y estar presente en la facturación de septiembre. Em, eh, digamos, eso es lo que después de hacer el esfuerzo administrativo que supone optimizar algunas cosas, los plazos que podemos cortar, que yo también creo que es una buena noticia para las personas finalmente que están esperando los resultados y vamos a comunicárselas lo antes posible. Respecto de las pymes hay dos respuestas. El
El proceso para disminuir el umbral de potencia terminó sus alegatos y por lo tanto quedó en acuerdo, por así decirlo. No es propiamente un juicio, digamos, es un procedimiento voluntario ante el Tribunal de la Libre Competencia, pero se hicieron los alegatos fueron, o sea, o las audiencias públicas, esas terminaron y estamos tratando, obviamente, un poder independiente, pero estamos tratando digamos, de conversar para que, digamos, la emisión, digamos, de este pronunciamiento sea lo antes posible. Teniendo eso, nosotros ya, digamos, pasa a ser una decisión del ministerio, la disminución del umbral de potencia, donde yo creo que también hay un acuerdo bastante extenso y las audiencias así lo reflejan, más allá de algunas objeciones que hubo en las audiencias públicas, de que es importante abrir ese espacio para un nuevo mercado independiente de los juicios que uno pueda tener respecto de si es posible obtener mejores precios a los precios regulados, que eso también es. Pero eh, la libertad viene con esa responsabilidad. Uno verá lo que hace, digamos. O sea, ese segmento verá el tipo de acuerdos que puede encontrar en este nuevo mercado, que obviamente abrir un nuevo mercado es algo que en general ha tenido buenas experiencias en nuestro país. ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera y no de otra manera? Y no a través Recording in residenciales. progress. Y sobre las barreras de acceso en la postulación al subsidio, la clave única, o sea, a ver, aquí nosotros creo que, y también es importante reconocer el rol que tuvieron alcaldes y alcaldesas de gobierno y de oposición en un esfuerzo que fue importante, que efectivamente lo que muestran los números relativos de las postulaciones es que no se produjo una brecha relativa entre adultos mayores ni población rural. Eso era algo muy importante y en eso alcaldes de los distintos partidos representados aquí, les puedo decir uno de cada uno de esos partidos que participó intensamente y las oficinas parlamentarias también. eh, que tuvo una gran postulación también en términos relativos. Pero sin perjuicio de eso, y sin perjuicio de que efectivamente los distintos liderazgos políticos contribuyeron a que este procedimiento se hiciera de la mejor manera posible. Hay mucho que aprender, evitar la barrera de acceso que supone la clave única efectivamente y facilitar el proceso. Varias de esas enseñanzas ya las estamos implementando, las otras las implementaremos una vez que tengamos claridad sobre el financiamiento, porque de eso también depende el tipo de proceso que uno puede tener. Si no tiene fondos efectivamente para la totalidad de un universo elegible, es distinto que si solo tiene para una parte digamos, del universo elegible. Y por lo tanto tiene que tratar em, de, eh, eh, de direccionar la postulación. Y además, es importante recordar que cuando a mí me tocó tramitar la ley de estabilización, una de las grandes preocupaciones de los miembros de esta comisión eran los tiempos de implementación.
Y recordarán que, de hecho, una indicación que fue presentada por la senadora Bensberger respecto de la manera en que se tomaban razón estos decretos, yo tomé el compromiso de hacer el trabajo previo de conversación con la Contraloría sobre cómo tenía que ser estos procesos. Y aquí hay una diferencia bien importante cuando uno tiene una política de subsidios que es posible cubrir a todo el universo de beneficiarios o solo una parte de los beneficiarios. Cuando uno tiene una política pública que solo puede cubrir una parte de los beneficiarios, el proceso de postulación es inevitable, porque la preocupación, con razón, de los organismos de control es que de otro modo la selección tenga algún sesgo. Y por lo tanto, la postulación es parte de las reglas con las que viene una política que no es capaz de cubrir a todo el universo posible. Eso fue parte del, digamos, y por eso el proceso se diseñó de la manera que se diseñó en coordinación con lo que va a ser, digamos, la fiscalización que se va a realizar después, digamos, de este proceso administrativo. Eso es distinto cuando uno tiene, por diseño, la capacidad de acceder a todo o sea, de llegar a todo el universo posible. Cuando uno tiene la posibilidad de llegar al universo posible, a todo el universo posible, entonces es posible efectivamente, digamos, encontrar mecanismos distintos a la postulación. La postulación es es lo que viene con las reglas del juego cuando uno tiene un volumen de recursos inferior al universo de beneficiarios posible. Dicho eso, si me permiten proceder con la presentación, creo que ¿Cuántos podemos minutos presentar la tiene? idea matriz. Antes de eso, sí, porque no ha quedado respondida la formulación que le planteé sobre el IVA al señor coordinador. Y la senadora Benberger tiene otra precisión y también la senadora Proboste. Gracias, presidente. Los míos son dudas en general, ¿no es cierto? Porque el ministro, ¿no es cierto?, ha planteado que todo este sistema, esta postulación y esta ley ha sido exitosa, ¿no es cierto? Y que el proceso probablemente, como decía la senadora Proboste, con quien concuerdo, que hay que facilitarlo lo más posible, más aún, ha sido una traba, porque usted bien decía, no podemos evadir la postulación porque no hay recursos para todos, pero cuando vemos que hay del 0 al 40% que eran los que tenían derecho a postular, hay 4.600.000 y fracción hogares, y solo postula un tercio, uno dice, hay trabas, porque la lógica hubiera sido que hoy día ustedes tuvieran problemas y decir cómo elijo dentro de todos los postulantes para llegar solo al 1.600.000. Hoy día Dios lo premió, o en el espíritu que usted crea, lo premió porque va a poder acoger el 1.600.000 de postulaciones. Pero lo lógico, con esta alza que para la familia vulnerable, para todos, pero particularmente para ellos, es brutal, hubiera sido que casi hubiéramos tenido la totalidad del 40% postulando, descontando los que sabían que no podían hacerlo porque tenían deuda. Entonces, cuando uno ve también, y esa es mi otra duda, no sé si se han actualizado los datos, porque estos 4.700.000 hogares que están en el 0 al 40% del registro social de hogares representan, según datos de Mideso, cerca de 9.700.000 personas, o sea, la mitad de la población. Tenemos la mitad de la población, un 40%, o sea, hay que replantearse muchas cosas. Eso está actualizado, se vio también en los datos que estuvo revisando de Mideso que el gran alza en el ingreso al registro social de hogar y al 40% en específico, quedar en ese nivel se produjo en la pandemia. Entonces, esto es una consulta, no es una afirmación. Uno podría plantearse, se inscribieron más familias por los beneficios que hubo durante la pandemia y que uno de los requisitos era eso. O sea, ¿qué quiero saber? Es cómo se hacen las actualizaciones del registro social de hogares, cómo se verifica que los datos que se entregan sean los correctos y que a lo mejor hay familias que son más vulnerables y que muchas veces dicen la verdad y por decir la verdad están en el tramo siguiente del 40 al 51 y pueden haber familias que no son del 100%, no son realmente vulnerables para estar en el 40 y están ahí. ¿Cómo del 41 al 50? ¿Cómo
¿cómo ve eso? ¿Actualiza eso? ¿Cada cuánto tiempo se hace? Porque el 50% de la población en el 0 al 40% pareciera, ¿no es cierto?, un gran número. Yo no hago ningún análisis subjetivo del tema, sino que me preocupa, y bueno, me preocupa cómo, si ese 40% es realmente vulnerable, cómo no postularon mucho más que el 30% en este 1.600.000 que postuló. Gracias, presidente. Muy bien, senadora Proboste y senadora Carvajal, para terminar esta ronda. Presidente, mire, primero reconocer el trabajo del ministro de Energía que permitió el anuncio, dar a conocer el anuncio de hoy de anticipar el pago de este subsidio, que creo que eso es una noticia muy positiva, que ya se lo había también planteado en la sesión pasada la senadora Ebensberger, yo misma. Creo que eso es bien positivo, pero sabe que su pregunta, presidente, creo que es bien clave, porque ¿por qué existe esta diferencia tan grande entre los cálculos que hacen algunos de los asesores respecto de lo que se va a recaudar por efectos del IVA y los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda? Y creo que eso es bien importante despejarlo. Y lo otro que no deja llamar la atención porque se, se establece aumentos en la cobertura del subsidio, pero el Estado sigue colocando los 20 millones de dólares. Entonces, es raro que sigamos aumentando el número de beneficiarios y no sigamos aumentando el aporte del Estado. Eso. Ahora, Gracias, presidente. También hacerme cargo del adelanto del pago del subsidio, que es algo que es una necesidad, pero quiero detenerme en un punto que tiene que ver con los compromisos adquiridos. Nosotros, una vez resuelto la necesidad y teniendo la anuencia del Ejecutivo, se anunció, ¿cierto?, una cobertura mayor que por distintas circunstancias. Yo no creo que haya habido una disminución o una poca, incluso, digamos, que haya menos necesidad o que esto se deba solo a la falta de posibilidades de acceder por las limitaciones que hay o la cobertura en materia tecnológica, por así decirlo. Yo creo que hay mucha desinformación respecto a este tema también. Y en eso ha habido, obviamente, una autocrítica que no se ha hecho y que hay que reparar. Es decir, hoy día yo creo que la necesidad da cuenta de que efectivamente los meses que vienen, y lo decía bien el presidente, viene agosto, viene septiembre, octubre, donde van a ser bien duros. Entonces, me preocupa el tema del anuncio en razón del compromiso. O sea, ha avanzado el tiempo, tenemos una estimación y una proyección de 4,5 millones de solicitantes. Tenemos, ¿cierto?, hoy día una cifra que alcanza 1,600,000, pero queda un resto que es bien importante. Y los plazos apremian. Entonces, yo sé que hay propuestas hoy día, se han anunciado, las conocemos, pero lo estrictamente formal, qué certeza y qué avance han habido, sobre todo en materia de acuerdos, para poder plantearnos fechas en donde vamos a tener resuelto el tema del financiamiento. Entonces, yo creo que las fórmulas están puestas sobre la mesa, pero la verdad y en lo concreto, vamos a alcanzar a tener los recursos disponibles para cuando venga la segunda ola que tiene que ver con el llamado a postulación, contesten que la necesidad tiene que cubrirse. Porque efectivamente yo me encuentro con mucha gente que no postuló, no tenía idea, ni menos tuvo idea, porque el plazo fue tan escueto, tan corto, que además los dejó fuera por oportunidad. Entonces, me apremia eso y mi pregunta concreta es cuál va a ser el timing que ustedes están manejando y qué certeza tenemos nosotros para anunciar o para hacernos cargo de ese anuncio y para dar alguna alternativa de cuándo vamos a resolver este tema. Y lo segundo, que me apremia mucho más y que tiene que ver con la necesidad los temas de los pacientes electrodependientes. Tenemos ya 1,600,000. ¿Hay una definición respecto de aquello? ¿Hay una priorización? ¿Tenemos el diagnóstico de cuánto alcance tuvo de estos postulantes en aquello y cómo lo resolvemos? Porque yo eché de menos también en la mesa y lo dije en algún minuto, no solo el MIDESO, sino que también el Ministerio de Salud. Entonces, si hay una alternativa y qué es lo que se están manejando a razón de los pacientes electrodependientes. Creo que si se pudiera dar alguna señal o información, yo me sentiría muy complacida. Gracias, presidente. son diversas las preguntas, así que les damos el resto del tiempo a ustedes para que puedan complementar, ministro y coordinador. ¿Puedo hacer una última? Sí, una precisión. Precisión, bien precisa. No, el tercer pilar, que hemos estado siempre del IVA, pero el tercer pilar, que era el incremento al servicio público, a los clientes mayores, se dejó de hablar, ya no va ese, y se cambió por el
los PMGD y ese tema, ¿qué va a pasar con eso? Y lo otro, en el impuesto verde, bueno, yo por principio no subiría los impuestos, pero si se llegara a avanzar en ese tema, ¿por qué está planteado el aumento del impuesto verde como un impuesto meramente de recaudación y no un impuesto correctivo? Porque si yo subo ese impuesto, quisiera, o me pareciera a mí que la lógica sería el incentivar el desincentivo de las fuentes de energía fósiles. Y acá no, eso tampoco está planteado. Eso, presidente. Ministro, por favor. Coordinador. Sí, gracias, Coordinador. gracias, presidente. Creo que varias de estas últimas preguntas se resuelven con la presentación o parte de ella al menos con la presentación del ministro Pardo. Yo, respecto al tema del IVA, em, me gustaría señalar que al menos en la discusión de la mesa técnica por ahora no hemos tenido grandes divergencias respecto a lo que a las distintas presentaciones. Por ejemplo, cuando hubo una presentación en particular de Humberto que está aquí, Humberto Verdejo que está aquí presente, que él hizo una presentación bastante detallada y yo diría bastante completa respecto a cómo poder estimar las mayores tarifas y el mayor IVA bruto asociada a ella, y en donde lo que nosotros nos quedamos es que números más, números menos, la verdad es que el escenario respecto al IVA bruto está bastante asentado, ¿ya? No hay grandes divergencias respecto a los cálculos. Al bruto me refiero, al bruto, ¿ya? Le explicar la presentación. Está en la diapositiva. Sí, sí. Sí, brevemente. ¿Cómo se llega a si lo sé, pero Sí. Yo al punto, pero ahora brevemente el mayor IVA bruto, ¿cierto? Es todo lo que se eleva en la recaudación por IVA a propósito del aumento de las tarifas. Eso da una proyección que es la que está acá en la columna mayor IVA bruto, que hasta 200.000 millones de pesos el 2025. Entonces ahí hasta el momento, por supuesto, no, creo que no han habido grandes divergencias, como decía antes, un número más, un número menos, pero bastante coincidencia. Respecto a la metodología para pasar del IVA bruto al IVA neto, que por supuesto son estimaciones, por ahora no hemos recibido propuesta alternativa. No obstante, tenemos la mayor apertura a seguir explicitando todos los supuestos que hacemos para realizar esta estimación y para discutir de manera totalmente abierta al respecto y creo que también el espacio de discusión legislativa nos va a permitir abordar en detalle esa discusión. Solamente para mencionarle por su intermedio, presidente, al senador Proens, lo que está ahí como menor IVA en otros bienes es básicamente el menor gasto, dado que hay un aumento permanente en las tarifas, eso genera un mayor gasto en las familias para cubrir las cuentas de electricidad y por lo tanto algún menor gasto en otros bienes. Ese menor gasto en otros bienes implica necesariamente una menor recaudación de IVA en esos otros bienes, que es algo que ya está incorporado en las proyecciones fiscales. Entonces, el IVA neto es la diferencia y por lo tanto es lo que efectivamente se va a elevar la recaudación. Pero, como señalaba, ahí hay la mayor, por supuesto, apertura del Ejecutivo a profundizar esta discusión, a entregar todos los supuestos, a recibir comentarios y a que la proyección sea efectivamente lo más cercano a lo que uno puede estimar ex ante. El profesor Verdejo ha pedido la palabra también para precisar este punto en particular, porque hay una propuesta que él hizo en su momento hace 2 semanas atrás, y luego la señora Carvajal y el senador Proen. Gracias, presidente, por Verdejo. tu intermedio, saludar a todos los senadores y senadoras y al ministro. Lo que pasa es que cuando nosotros evaluamos los escenarios, consideramos todas las opciones tarifarias. En el fondo,
cuando conversamos con el asesor tributario, ellos consideraron solamente la tarifa BT1 residencial. El escenario que nosotros abordamos fue la BT1 residencial, pero todo lo que no es residencial, porque también BT1 y no paga IVA. Entonces, los números a nosotros nos dan, en términos de considerar la reliquiación del VAT y la proyección de las alzas tarifarias hasta el 2027, que en el periodo completo, considerando la BT1 completa, en el fondo, la residencial y la no residencial, que pudiésemos recaudar cerca de 800 millones de dólares brutos. Entonces, lo que plantea el presidente de la comisión y la senadora Proboste es por qué nos quedamos solamente en esta regla del 1/3, en el entendido que efectivamente puede haber un efecto de sustitución, pero considerando que esta es una situación totalmente extraordinaria, uno podría pensar en flexibilizar ese criterio. Eso es por un lado. Y lo segundo es por qué no considerar otros tipos de tarifas. Nosotros entendemos también que efectivamente hay tarifas industriales que pagan débito, crédito y débito, pero si uno considerara, por ejemplo, toda la BT1 y toda la BT4.3 y la T4.3, que son las tarifas industriales más usadas, la bolsa completa bruta superaría los 1.200 millones de dólares. Entonces, a eso se refiere el presidente y la senadora Proboste en el entendido que nosotros comprendemos que hay efectos de elasticidad, pero que debiese haber un espacio mayor para considerar un incremento por parte del Estado, dado que la bolsa bruta de remuneración podría financiar el periodo completo del subsidio que propone el Ejecutivo. Gracias, Muy presidente. bien. Senadora Carvajal, ¿no? Ya. Senador Proens. Presidente, si bien es cierto, el representante del ministerio habla de sube la luz, baja los gastos, pero también uno le puede decir que el Ejecutivo recibe más recursos porque el cobre está más alto con respecto a la proyección del presupuesto del año 2024, porque van a recibir dineros que hoy día no tienen, que es el efecto del royalty, más allá que lo tengan destinado a algunas cosas, pero podrán hacer los ajustes para desviar y aportar en lo que estamos hablando. A raíz de las alzas de todo esto hay mayor recaudación de IVA. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene recursos adicionales a la ley de presupuesto del 2024 que son mayores en ciertos ítems, que también podría distribuir de una forma distinta, tal como lo ha dicho el profesor Verdejo por su intermedio presidente, que estamos en una situación excepcional. Estamos con una alza de tarifa que es grotesca, ¿ya? Más allá de las decisiones que se tomaron en sus minutos para favorecer a la población, ya sea en octubre del 18, después en pandemia. Por eso son los costos que tenemos que asumir nosotros, digamos, pero que de alguna manera tenemos que hoy día flexibilizar para que la población no pague ese impacto fuerte que está teniendo en todas las regiones de Chile. Yo también he planteado que, más allá que algunos estén de acuerdo, otros no, pero si hay regiones que suben más que otras, también deberá haber una diferenciación en eso, porque si no, se crea un desbalance en ese sentido. Mi región tiene un 60% de aumento versus otras que tienen menos, y obviamente que lo que mismo que explica el representante del ministerio, al pagar más, tiene mucho menos, y por lo tanto debiera haber una forma de distribución diferente. Y por eso mismo yo creo que cuando hablamos de un tema tan sensible como este, tenemos que poner todas las variantes arriba de la mesa, no solamente la que me conviene exponer. Yo le puedo insistir, ¿hay mayor recaudación por libra de cobre? Sí, porque el cobre hoy día está sobre $4 y se hizo sobre un promedio de 3 de inflación, que no lo recuerdo en este minuto, pero y eso sabemos que por cada libra el país recibe bastante dinero más. Por lo tanto, hay más IVA también. Por lo tanto, el royalty también cambia, porque mayores valores, mayor utilidad de la empresa, varía la variante. Entonces yo creo que el Estado, el gobierno, puede hacer un esfuerzo mayor en lo que estamos planteando. Y seguimos hablando de gente vulnerable y no estamos hablando de las pymes, que también es un tema que ha golpeado, que la gente nos llama diciendo que ellos van a estar muy complejos porque si les sube la tarifa, puede haber despido, porque no les va a dar. Y ahí entramos en un círculo vicioso. Entonces yo creo que en este proyecto que va a ingresar, debe ser un poco más completo y abordar todas las temáticas y no solamente centrarnos en un objetivo que fue inicialmente cuando estaba el ministro Huepe, en la cartera que se planteó desde esta comisión crear este subsidio.
pero hoy día la variante es diferente y por lo tanto, presidente, creo que considerando esta mayor recaudación que ha tenido el Estado, también ellos pueden retribuir su presupuesto de una forma distinta con la finalidad de ayudar. Sobre todo, si el segundo pago va a ser en el próximo año, que la ley de presupuesto este año lo podía considerar para poder abordar el tema. Gracias, presidente. Muy bien, coordinador, ministro. Sí, yo, brevemente, presidente, creo que hay que diferenciar la discusión, por una parte, si es que existen mayores recursos o no en otros lugares de recaudación, y luego en particular cuánto tenemos por el tema de IVA. Respecto a lo primero, brevemente, hoy en la mañana se presentó el informe de finanzas públicas del segundo trimestre. No, ya, bueno, al segundo trimestre. Entonces creo que ahí hay una actualización muy completa, pero lo que yo puedo decir es que en particular respecto a los recursos del royalty ya están enteramente comprometidos a partir de lo que además fue el protocolo de acuerdo cuando aprobamos esa legislación acá en el Senado. Y también recordar que el gasto fiscal depende no del precio que uno tiene en un año dado del cobre, sino que del precio de largo plazo, ¿cierto? El precio de referencia. Ahora, pronto vamos a tener una nueva actualización del precio de referencia del cobre. Si es que se eleva ese precio de referencia, va a haber algo más de espacio fiscal. Pero eso depende de un comité que es externo al gobierno. Y respecto al tema del IVA, solo señalar que solo, digamos, recordar que todo el mayor IVA que se recargue a clientes no residenciales, es decir, a clientes comerciales, luego esos clientes directamente lo utilizan como mayor crédito contra sus débitos IVA. Entonces ahí no hay un efecto. Entonces en lo que uno tiene que concentrarse es en los clientes residenciales, que es lo que está acá presente en la proyección del Ejecutivo, que a eso me refería yo con que a grosso modo coincide con la buena estimación que hizo Humberto a partir de revisar incrementos tarifarios en cada una de las comunas. Por ahí me quedo, presidente, para poder también darle el paso al ministro. Senadora Carvajal, una precisión. Y yo más que una presión, un comentario. Yo siento, y por su intermedio, presidente, que aquí no se ha sopesado el impacto que esto tiene en los hogares de las familias más vulnerables del país. Entonces seguimos como rebuscando mecanismos a veces aparentes para tener como se dice, la caja al día. Y yo creo que aquí se requiere un esfuerzo mayor. Yo entiendo que nuestra billetera fiscal depende del cobre y es cierto, pero nadie mira las pérdidas que ha tenido también Codelco sostenía, entonces al final del día terminamos haciendo pagar a las personas más vulnerables y sus hogares respecto a la mala gestión que hoy día se hace de nuestras empresas públicas. Entonces, a mí no me parece, y no sé si comparte el resto, que al final del día tengamos que castigar por vías súper alternativas y casi en que todo hay que, poco menos, ser mártires, cuando no hay de verdad un gasto ni un uso eficiente de los recursos del Estado, sobre todo en la línea que he planteado. Entonces creo yo que la tarea para Hacienda, porque yo ya siento que el ministro de Energía y lo ha planteado fórmulas y creo que ahí debe llevarse un esfuerzo mayor. O sea, yo no veo por qué estamos esperando y seguimos elucubrando respecto de fórmulas que siguen impactando el bolsillo de los mismos, de las pymes, de los hogares, de tomar decisiones a otro rango. Y yo solo para terminar, presidente, los quiero llevar a ese momento. Debe haber una respuesta efectiva, eficaz respecto a un anuncio que hicimos, de lo cual hemos sido parte responsable en cómo generamos los recursos para que 4,5 millones de familias que hoy día están esperando que sus cuentas de la luz, ojalá en algo se compensen, porque eso es su vida, tengamos una respuesta. Y yo los combino un poco a eso. Sí, coordinador. Presidente, yo el último comentario muy breve. Nosotros
compartimos absolutamente la preocupación que señala la senadora Carvajal, y de hecho el compromiso del Ejecutivo es que va a presentarse una fórmula financiera que va a viabilizar el subsidio para los 4.700.000 hogares y que además va a presentarse una fórmula que va a permitir hacerse cargo del tema de las pymes. Así que eso, yo solamente dejar toda la tranquilidad que esa fórmula va a estar, y de hecho creo que es lo que está en la presentación del ministro Pardo, así que quizás dar paso a eso, pero solo decir que el Ejecutivo completo, incluyendo al ministerio que yo represento, está totalmente comprometido con esa tarea. Sí, esperamos que eso ocurra porque vamos a conocer el texto en menos de 2 semanas más. Ahí va a estar la voluntad expresa del Ejecutivo hacia ambas cámaras. Y yo quisiera, ministro Pardo, que usted pudiera precisar los minutos que quedan. A lo mejor, no sé si toda la presentación o los puntos que usted quiera recoger de todo esto. ¿Por qué se ha traspasado el próximo periodo de postulación para hacerse efectivo en octubre, pero para aplicarse en el primer semestre del próximo año? ¿Por qué vamos a castigar a 2/3, el 40% más vulnerable este año, sin tener apoyo para ellos? Siendo que el proyecto de ley se espera que sea despachado en octubre, según las palabras del propio Ejecutivo. Ingresado en agosto y despachado en octubre. Entonces, ¿qué pasa con el 2024? Que no tiene cobertura más que 1/3 de todo. Sí, señor presidente. Hoy día, el, hoy día la entrega del subsidio está sujeta al reglamento que fue publicado en su momento en el Diario Oficial y que efectivamente tiene dos postulaciones. Una ahora, que ya fue, y que de alguna manera permitió completar incluso con un exceso que vamos a absorber todos los recursos que están disponibles en virtud de la ley de estabilización. Y la siguiente convocatoria por reglamento está fijada en octubre, pero siempre hemos dicho que esos son plazos que están sujetos a revisión sobre la base de la viabilización de nuevos recursos, pero también hay que ser bien sinceros, no tenemos más recursos para expandir el subsidio sin esta nueva ley. Entonces, todos los recursos que se viabilizaron a partir de la ley de estabilización, e incluso si es que todos los hogares continúan con la postulación, cerca de 150.000 hogares más, están completos en el financiamiento que tenemos. Entonces, para expandir el subsidio, que yo creo que es la intención de todos, y cubrir estos 3 millones, cerca de 3 millones de hogares adicionales, estos cerca de 6 millones de personas adicionales, necesitamos los nuevos recursos de la nueva ley. El plazo en el que abriremos esa convocatoria y la entrega de los beneficios, eso es todo algo que se puede conversar o reconsiderar a la luz de los avances que tenga el proyecto de ley, y como ha sido siempre el caso durante todo este proceso, nosotros como ministerio vamos a empezar el trabajo reglamentario antes, siempre, y de manera paralela al trabajo legislativo, entendiendo que la idea es siempre que los procesos de implementación sean lo más cortos posibles, como ha sido también el caso de la ley de estabilización, donde el proceso reglamentario fue muy acotado. Si me permiten, para poder proceder con la... Solamente para decirle al coordinador, ya en el MEPCO, en el primer semestre, se gastaron 150 millones de dólares. Subsidio. Solo en MEPCO. Ya, yo le digo porque miremos el escenario entero aquí de las necesidades. Ministro. Vamos. Bueno, aquí están los objetivos y los tres y las tres fuentes de financiamiento que han sido comentadas como con cierta extensión, en particular, yo diría las dos primeras. Voy a tratar de detenerme un poco más en la última parte de la presentación, que es quizás donde hemos tenido menos oportunidad para discutir. Entonces, este ha sido el resultado, o sea, este es lo que, digamos, lo que nosotros nos planteamos como ejecutivo. La idea es llegar a 4.700.000 hogares, hacerse cargo de las necesidades energéticas, particularmente de la zona austral, y
reforzar el subsidio a electrodependientes, como bien mencionaba la senadora Carvajal. Esta ha sido una preocupación de distintos grupos parlamentarios que nosotros recogimos. Propusimos una metodología que entiendo que le hemos hecho llegar, que presentamos en la mesa de trabajo, pero también le hemos hecho llegar, para estimar que lo que se necesita digamos, para las familias electrodependientes es algo del orden de los 200 kilowatt-hora mes. Ya existen 50 con la ley vigente, y entonces lo que necesitamos es reforzarlos con 150 kilowatt-hora mes adicionales, y eso está incorporado, digamos, en nuestra cuantificación de costos. Y ahí, bueno, ahí está la cobertura y lo que supone. El tema del aumento al impuesto a las emisiones es algo que hemos conversado en reiteradas oportunidades. Yo creo que a esta altura ya hemos despejado una de las preocupaciones, que era la incertidumbre respecto de la recaudación digamos, y de dónde vienen digamos, nuestras expectativas de recaudación. Hemos, digamos, hecho llegar los antecedentes y de dónde vienen, digamos, nuestras expectativas de recaudación y por qué hablamos cerca de 80 millones de dólares adicionales viabilizados para 80 millones anuales, 80 millones de dólares anuales adicionales sobre la base, digamos, de este pilar. Aquí simplemente detenerme brevemente en que durante de la mesa de trabajo también se plantearon otras objeciones, en particular que, digamos, un impuesto de esta, que es, digamos, fue manifestada por los sujetos pasivos de esta sobretasa, los actuales titulares de los activos de generación, que una tasa de esta naturaleza podía afectar su viabilidad financiera, y sobre eso, digamos, simplemente destacar que se prometió una información que al menos a la fecha no se ha hecho llegar, ¿sí? Entonces, nosotros hemos despejado las dudas sobre las cuales recibimos información específica, que es en particular todo aquello que tenía que ver con las expectativas de recaudación y también las observaciones que se hicieron respecto de las consecuencias en los mecanismos de compensaciones que establece la propia ley, y hicimos llegar esa estimación a los distintos involucrados, y esa parte fue despejada. La otra es, de alguna manera, un riesgo del cual es difícil hacerse cargo cuando se materializa simplemente digamos, un titular sin una bajada clara y sin antecedentes que lo respalden. Y eso es importante también tenerlo en cuenta para el último pilar que voy a explicar. Aquí está lo que se expuso sobre la recaudación de vía IVA. Y aquí quisiera detenerme en el tercer pilar. En el tercer pilar, nosotros lo que estamos básicamente haciendo, a la luz de este principio de autocontención, es encontrar aquellos espacios donde de una manera simple y autocontenida podemos viabilizar recursos. Y este es un tema que ha surgido en distintas oportunidades durante otros proyectos de ley, el tema de los pequeños medios de generación distribuida. Recuerdo que el senador Provence, por su intermedio, el presidente, alguna vez también lo manifestó. Y efectivamente, cuando uno mira lo que ocurre, digamos, los pequeños medios de generación, estos generadores de menos de 9 megas, que tienen un régimen especial donde hay un precio estabilizado, y este precio estabilizado, que es igual al precio nudo de corto plazo, lo determina la autoridad conforme a un procedimiento administrativo, cuando, digamos, el costo marginal que reciben por sus inyecciones, estos pequeños medios de generación distribuida, es inferior al precio nudo de corto plazo, lo que ocurre, porque así lo establece una regulación que se dispuso en su momento y que, bueno, hoy día ya no está disponible, digamos, esto es un decreto supremo que ya no está vigente, pero que tiene ultraactividad en virtud de disposiciones transitorias que se establecieron en el gobierno anterior. Lo que uno observa es que efectivamente, cuando uno mira las compensaciones por precio estabilizado, está actuando en los hechos
durante los últimos años como un subsidio. Y por lo tanto lo que hace es hacerse cargo, mediante esta compensación, de pagar una gran parte y una parte creciente de este precio estabilizado. Efectivamente hubo épocas anteriores donde esto a veces, digamos, a veces el costo marginal estaba por arriba y a veces estaba por abajo, y entonces funcionaba de alguna manera con esta idea de estabilización, pero en los últimos años no ha sido así. En los últimos años ha sido unidireccional y con una intensidad creciente, al punto que, y estos son datos objetivos, digamos, que difícilmente uno puede discutir, donde la compensación para el año 2002 alcanzó los volúmenes que ahí se ponen, o sea, los primeros 5 meses del año 2024 eh, son casi 120 millones de dólares solamente en compensación durante estos primeros 5 meses. Como también pueden ver ahí, es una proporción que también va creciendo en cuanto a, digamos, el tamaño de los costos sistémicos en general del sistema. Y durante el año 2023 fue cerca de 220 millones de dólares. Entonces, el primer hecho estilizado, por decirlo así, que es importante tener en cuenta, es que la compensación a pequeños medios de generación distribuida hoy en día, y por un plazo, al menos por los siguientes 3 años, va a ser unidireccional, o sea, va a ser, digamos, va a tener un comportamiento equivalente al que tendría un subsidio, y por una magnitud de recursos muy significativa. ¿Sí? Eso, de nuevo, estos son datos históricos, así que difícilmente discutibles. Esto es algo que uno puede, quizás, a partir de esa línea que está ahí en vertical, observar que son proyecciones, pero de nuevo nosotros estamos muy dispuestos a facilitar a quien lo pida las proyecciones. Pero lo que uno ve es que un pequeño medio de generación distribuida, a la luz de todos los costos de desarrollo que uno más o menos puede buscar, están en el orden de los 40 dólares por mega. Ese es el costo del desarrollo de una tecnología digamos, de este tipo de tecnología. Y obviamente el costo real de cada empresa solo lo sabe la empresa, y además esos costos reales dependen de decisiones que son bastante arbitrarias de cada empresa. Lo que uno puede hacer es mirar lo que son estos costos a la luz de información independiente, como IRENA, o la misma información que nosotros levantamos, y está en el orden de esos volúmenes. Y por otro lado, cuando uno piensa el rol que cumplen los pequeños medios de generación distribuida, que es aportar con energía cerca de los centros de consumo, lo que uno debería hacer es comparar con el costo de la generación industrial, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un utility scale cuyo precio de participación en las licitaciones ronda los 25 dólares por mega, y uno le suma de alguna manera el costo de transmisión, que es otros 10 dólares por mega, estamos hablando de 35 dólares por mega, 40, esos los órdenes de magnitud que están ahí. Entonces, el segundo hecho estilizado que uno puede construir, la mitad de eso es información que no es públicamente disponible, pero es fácil de construir, es que durante los últimos 2 años los pequeños medios de generación distribuida han tenido ingresos que exceden con creces, en algunos casos duplican sus costos de desarrollo. Y que hacia futuro tenemos una situación quizás no tan extensa, pero similar, y esa es la línea verde que está ahí. Entonces, en el entendido que tenemos que buscar mecanismos autocontenidos que no alteren otras prioridades de gasto social para financiar la expansión del subsidio, es de toda lógica que uno tenga esta discusión. Y lo digo porque recientemente ha sido circulada una carta de distintas asociaciones de generadoras que
incluso se oponen a tener este debate. Y eso yo creo que es una mala noticia. Yo creo que la información que nosotros estamos presentando aquí es una información que cualquiera, o sea, que estamos disponibles a entregarle a cualquiera y tener esta conversación con quien sea. Pero lo que uno no puede poner como petición de principio es que a la luz de estos antecedentes uno ni siquiera pueda tener una conversación, porque lo cierto es que nosotros como ejecutivos estamos trabajando en esto y vamos a, digamos, hacer llegar nuestro estudio de costo-beneficio y los antecedentes específicos de, digamos, de la manera en que estamos formulando esta propuesta, pero oponerse a la idea de legislar siquiera o pretender que uno saque de la discusión algo que es bastante claro, que es un lugar donde uno puede buscar a llegar recursos con el menor impacto posible en la organización industrial. Me parece que me parece que no es la manera de tener esta conversación. Respecto a los detalles, lo que nosotros estamos pensando es un cargo transitorio para los años 24, 25 y 26, que se aplique a todos los retiros de energía del sistema eléctrico nacional. Después esta recaudación se destina, obviamente, a aumentar la cobertura del subsidio eléctrico. Esto es, en ese sentido, es similar al cargo por servicio público, pero no es igual al cargo por servicio público. Y aquí esto es algo que tenemos que mirar con detalle, obviamente, pero pero esa es la idea que nosotros estamos trabajando para presentar, y que después este cargo se descuenta del precio estabilizado, de tal manera de que el efecto final, digamos, el efecto financiero, ocurre en el lugar donde efectivamente los ingresos exceden. Los ingresos regulados, por así decirlo, los ingresos que genera el Decreto Supremo 88 en su ultraactividad, exceden los costos razonables de desarrollo, los costos óptimos de desarrollo para ese tipo de sector industrial. Y nuestra estimación es que esto permite una recaudación de cerca de 150 millones de dólares anuales, y si se fijan, 150 más 80 da, permite cumplir con las expectativas de recaudación que a su vez generan la expansión del subsidio en la cual creo que todos convergemos. Respecto a eso, digamos, efectivamente como ejecutivo hemos decidido agregar un componente adicional sobre la base de las conversaciones que hemos tenido con los distintos senadores. Este es un tema que todos los senadores de esta mesa nos han planteado, también los diputados de la Comisión de Energía y los distintos participantes, que es incorporar también una bolsa, o sin perjuicio de lo que estamos haciendo respecto al límite de potencia, encontrar una bolsa de precio preferente para pymes. ¿Sí? Y para eso hay que tener en cuenta otro hecho estilizado, que es que el precio nudo promedio y el precio nudo de corto plazo tienen una diferencia. Y por lo tanto, el precio al que compran las pymes reguladas es mayor al precio que le podrían comprar si le compraran a los pequeños medios de generación distribuida. Y para eso nosotros lo que buscamos es crear lo que denominamos una bolsa de demanda de pymes. Obviamente esto tiene que ser la idea es actuar respecto a aquellas pequeñas y medianas empresas. Esto tiene que tener una escala limitada, porque de otro modo amenaza con generar distorsiones mayores en el funcionamiento del sistema y que por lo tanto hacen difícil la implementación. Entonces, en esta escala limitada, que atiende a aquellos sectores productivos más intensivos en el uso de la energía, y que a su vez tienen más dificultades para traspasar esos costos a usuarios finales. El caso más claro de esto son las APR, que son muy intensivas en el uso del consumo eléctrico, y que a su vez tienen muchas dificultades para traspasar digamos,
o tendría muchas dificultades en traspasar ese mayor costo a los usuarios, con este mecanismo transitorio que permite a través de un mecanismo de inyección y retiro, los PMGD, generar una eficiencia con las cuales compran estas bolsas de pymes y a su vez este volumen de energía asignarlo a través del balance de inyección y retiros con una habilitación legal a la Comisión Nacional de Energía, asignarlo a contratos a los contratos con los cuales tradicionalmente compran los consumidores regulados, pero sí considerando únicamente aquellos contratos que por construcción están por sobre el precio nuevo promedio y considerando la diferencia de ese precio nuevo promedio, de tal manera de que esta bolsa de energía sea, digamos, absorbida a prorrata de la capacidad para absorberla, por explicarlo así. Esas son las ideas matrices, señor presidente. Ya, vamos a dar las últimas palabras, vamos a prorrogar 5 minutos. Yo lo que no entiendo todavía es por qué el gobierno en un mes se cambió a caballo. Yo soy hípico. ¿Por qué en un mes ustedes se cambiaron de caballo? De la sobretasa en el cargo del servicio público, ahora van a PMGD. Tercer pilar. ¿Por qué? ¿Las mineras? ¿Cuál? No, 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 bravo, porque hablemos de una cosa como es. ¿Por quiénes reclamaron aquí? Porque este es un cambio de caballo a pocas semanas de un mismo anuncio. Senador Provenza. Gracias, presidente. He estado, si se quiere, reflexionando un poco lo que dice el representante del Ministerio de Hacienda. Yo lo quiero llevar a un ejemplo práctico. Si una familia tiene, vamos a poner una cifra cualquiera, 250.000 pesos y de ahí pagaba IVA X al día de hoy, mañana lo que hace es cambiar dónde paga más y dónde paga menos, pero se sigue pagando la misma cantidad de IVA. Entonces no logro entender esto que dice, al pagar más, compra menos y recibe menos. Paga más IVA acá, donde está la tarifa, y en lo que le queda sigue pagando el mismo IVA si no ha pagado más porque las cosas suben de precio. Entonces hay algo ahí que a mí me cuesta entender, ¿ya? Porque el común de la gente lo que reclama es que no le alcance y le siguen subiendo las cuentas, los productos y todo mes a mes. Pero compran menos, pero gastan la misma cantidad de plata en IVA que han gastado todos los meses. Eso es lo que quiero dejar dicho acá, como para que no nos digan que sube, paga más en energía, por lo tanto recibimos menos IVA por otro lado, ¿ya? Yo creo que eso, no ahora, pero ojalá lo puedan explicar bien la próxima vez porque no me cuadra. Segundo, la recaudación que tienen en el proyecto que viene está dado en diferentes instancias. Están los PMGD, está el tema del impuesto y está el tema del IVA, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas finalmente las empresas lo llevan a tarifa y lo sigue pagando la gente común y corriente. Aquí lo que echamos de menos fue, presidente, lo que dijo la senadora Carvajal. El Estado no ha puesto un peso más de los 20 millones de pesos que tiene. De dólares, perdón. Y nosotros lo que pedimos es que el Estado vaya en proporción a lo que va a subir el número de gente beneficiada. Y no, por eso, que vaya en la proporción. Es decir, si antes los 20 millones eran para 1,5 millones y 10 son 4, esos 20 millones tienen que reflejar la proporción de lo que significa el total. Y no en ponernos otros escenarios sobre la mesa con la finalidad que el Estado termine colocando menos de los 20 millones en la proporción del número total de personas beneficiadas. Yo eso lo que quiero dejar, sé que no podemos discutir esto hoy día, pero que quede en tabla, para que cuando iniciemos la conversación partamos de la base de lo que ha planteado la senadora Carvajal, lo que he planteado yo, con la finalidad de despejar esto de una vez por todas y ver dónde está el juego numérico que se hace, que a mí me cuesta entenderlo. Además, creo que nosotros no podemos seguir manoseando a la gente vulnerable. Lo digo brutalmente porque ellos reclaman permanentemente cuando nos acercamos a ellos. Ellos quieren las cosas
clara, con un proceso limpio, que sea transparente y no tan engorroso como el Casillo, para poder postular bien. No solamente la gente de la ciudad vulnerable, la gente de las zonas rurales, que también son bastante vulnerables. Lo dijo recién el ministro, los APR. Sube la cuenta de los APR, ellos lo tienen que pagar, porque pagan la energía en base a la proporción de consumo de agua que cada uno tiene en sus hogares. Y les va a subir y les va a afectar. Por lo tanto, yo lo que pido, lo que ha dicho usted, lo que hemos dicho todos, que el Estado haga un esfuerzo en la proporción de lo que va a subir el número de habitantes que se va a ver favorecido, que son 3 millones y fracción, más el 1.600.000 que tenemos hoy día. Gracias, presidente. Las últimas palabras, ministro, por favor. Sí, si me permite simplemente, presidente, que hay un error en la presentación que es importante aclarar para no generar dificultades de entendimiento. El cargo transitorio con el cual planeamos recaudar estos 150 millones de dólares anuales es 25, 26 y 27. ¿Sí? O sea, bueno, desde la vigencia de la ley en adelante, pero es importante evitar preocupaciones de que vaya a haber alguna especie de cargo transitorio. No es así, digamos, es a partir de la vigencia de la ley y por los 3 años siguientes. Muy bien. Y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta y me retiro consternado al ver una declaración de una diputada que manda al psiquiatra a un senador por razones políticas. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Recording stopped.